Bienvenido a esta exploración en profundidad del colonialismo europeo en África, exploración, explotación y resistencia. Durante los próximos minutos, recorreremos los años de exploración, la era de la explotación y, en última instancia, los períodos de resistencia y descolonización, siendo testigos del impacto y el legado que las potencias europeas han dejado en el continente africano. Nuestra historia comienza con la era de la exploración, una época en la que los países europeos enviaban valientes navegantes y marineros a través de alta mar en busca de nuevas rutas y territorios comerciales. El siglo XV marcó el comienzo de una ola de exploración que vio la llegada de exploradores portugueses a las costas de África. Impulsados por el deseo de recursos preciosos como oro, especias y esclavos, trazaron aguas desconocidas, estableciendo rutas marítimas cruciales y puestos comerciales costeros. El siglo XIX provocó una nueva fase en la historia de África, ya que se convirtió en un teatro para la conquista y explotación imperial europea. Atravesando las debilidades de las sociedades indígenas provocadas por la trata de esclavos, los europeos penetraron más profundamente en el continente para el comercio y la cristianización, sentando las bases para una colonización a gran escala. Las potencias europeas desataron una prueba de explotación sin precedentes en África, saqueando sus recursos y desarraigando el orden tradicional. La riqueza natural se extraía a escala industrial: caucho del Congo, diamantes y oro de Sudáfrica, y aceite de palma y cacao de África Occidental, blanqueando el tejido social de los nativos. El sistema de colonias, diseñado para producir materias primas para las industrias europeas, fomentó una fuerza laboral esclava vulnerable a la explotación y el abuso. Lo que exacerbó la situación fue la imposición de la cultura y las lenguas europeas que aislaron aún más a los africanos de sus raíces. La actividad misionera cobró impulso, con la intención de erradicar las creencias y costumbres locales, lo que a menudo condujo a conflictos y resistencias culturales. Aunque las naciones colonizadas inicialmente intentaron resistir a los colonizadores, los avances tecnológicos de Europa les proporcionaron ventaja. Masacres, batallas y expediciones culminaron con el afianzamiento del dominio colonial en todo el inmenso imperio de África. A medida que el siglo XIX dio paso al XX, comenzaron a soplar vientos de cambio. La explotación y la opresión provocaron movimientos de resistencia e independencia en todo el continente, siendo el más exitoso el Congreso del Panafricanismo y la resurrección de los movimientos culturales indígenas. Estos movimientos sentaron las bases de uno de los períodos más cruciales de la historia de África, la era de la descolonización. El aumento del nacionalismo y el declive de los imperios europeos después de la Segunda Guerra Mundial llevaron al surgimiento rápido y turbulento de estados africanos independientes. Ghana, dirigida por Kwame Nkrumah, se convirtió en pionera en 1957, inspirando a otras naciones a seguir su ejemplo. Mientras las naciones africanas recién independizadas miraban hacia la construcción de su futuro, el legado de la colonización cobró gran importancia. La división arbitraria del continente en estados-nación por parte de las potencias europeas, ignorando en gran medida las fronteras étnicas y lingüísticas existentes, a menudo alimentó conflictos interestatales, lo que provocó inestabilidad e inseguridad. Al recuperarse de la brutal explotación económica, los países enfrentaron las enormes tareas de construir economías e infraestructura nacionales. La falta de liderazgo africano nativo puso las riendas del poder en manos de la élite educada en Occidente, dando lugar a críticas al neocolonialismo. A pesar de estos obstáculos, muchas naciones africanas comenzaron a florecer e instigar cambios, dilucidando parcialmente las olas de innovación y crecimiento visibles en los continentes africanos modernos. La prevalencia de la unidad africana y el panafricanismo ha contribuido al surgimiento de organizaciones supranacionales como la Unión Africana, cuyo objetivo es aliviar las barreras y fomentar la cooperación. Si bien persisten las corrientes subyacentes del imperialismo, el África poscolonial ofrece una visión prometedora del resurgimiento. El renacimiento cultural y el renacimiento sirven para recordar al continente su patrimonio, promulgando una identidad colectiva arraigada en su historia y diversidad indígena. Sin embargo, las sombras de una época pasada siguen teniendo un impacto en la dinámica sociopolítica de los africanos modernos. La imposición de las lenguas europeas ha llevado a la creación de una realidad lingüística dicotómica. Si bien estas lenguas sirven como conducto de comunicación internacional, son las lenguas locales las que unen a la comunidad, la cultura y la nación. Los legados del colonialismo también se extienden a los patrones de gobierno en el África poscolonial. Los sistemas democráticos seculares adoptados por varios países se yuxtaponen con los sistemas políticos indígenas, creando polos de instituciones y prácticas políticas. Mientras reflexionamos sobre el pasado de África, el presente repleto y el futuro prometedor, las narrativas de resiliencia, resistencia y avivamiento se han entrelazado profundamente.
El continente continúa reafirmando y abrazando su agencia cultural, económica y política. Los vestigios del dominio colonial dan un contexto conmovedor a las luchas y éxitos contemporáneos de África. A medida que navegamos por las páginas de la historia, se vuelve inherentemente crucial comprender cómo el pasado moldea dramáticamente el presente. África, cuna de la civilización y lugar de una infame colonización, se embarca en un viaje para redefinirse, reclamando su esencia y afirmando su singularidad. Sin duda, los impactos nocivos de la colonización todavía acechan dentro de las estructuras sociopolíticas del continente, a menudo en formas enmascaradas. La bastardización del panorama económico, los establecimientos políticos o el amarre cultural de las sociedades indígenas sigue siendo un motivo de preocupación crítica. Sin embargo, en este tenebroso laberinto se han iluminado ciertos pasos hacia la restauración y el rejuvenecimiento. Los persistentes esfuerzos por instaurar la equidad socioeconómica y cívica evidencian la lucha por la reconciliación y la reparación, trascendiendo el ámbito cíclico de la adversidad y el avance. A medida que nos aventuramos más en el vasto terreno de los legados coloniales africanos, es esencial explorar cómo el renacimiento de la identidad cultural y la afirmación de la justicia social se entrelazan con el resurgimiento del crecimiento económico sostenible. Esta interacción, que atraviesa el camino forjado de la resiliencia, ilustra el floreciente tapiz del África moderna. El proceso de maduración y metamorfosis observa el desarraigo gradual de los perjudiciales pasos coloniales y la búsqueda de una existencia holística y armoniosa. En medio del panorama global, África, escrita ampliamente sobre el tapiz del tiempo, manifiesta una historia de tribulación, trascendencia y triunfo. Así, el colonialismo europeo en África aparece como una herida que se enconó a través de las luchas de resistencia y está al borde de la curación. La cicatriz es una memoria de tribulaciones pasadas y un recordatorio para las generaciones futuras, asumiendo el manto de revivir un continente manifiesto, con potencial y promesa. Es esta narrativa de coraje, resiliencia y reactivación la que traza la hoja de ruta para el futuro. No se puede reescribir la historia, pero sí evitar repetir sus capítulos más inicuos. A medida que profundizamos en los anales del pasado de África, comprometámonos a caminar junto al continente en su viaje de fuerza, dignidad y empoderamiento. Así, haciéndose eco del viejo dicho, el pasado es prólogo, la historia del colonialismo europeo en África ilumina el camino hacia un futuro en el que el continente se encuentre al borde de un renacimiento, dispuesto a afirmar su independencia, reclamar su legado y emerger como una fuerza global. Juntos, introduzcamos el amanecer del nuevo sol sobre la vasta extensión de África, un sol que ilumina un futuro nacido del crisol de su pasado. Han pasado décadas desde la independencia y, sin embargo, el espíritu del africano del siglo XXI sigue siendo el espíritu del luchador de la resistencia del siglo XIX, infatigablemente esperanzador e implacablemente resistente. Mientras reflexionamos sobre lo que depara el futuro para el hermoso continente africano, debemos seguir examinando y desafiando los vestigios del colonialismo. Solo entonces África podrá recuperarse plenamente de sus heridas pasadas, revivir sus culturas que alguna vez fueron vibrantes y convertirse en un faro de unidad, prosperidad y paz. En conclusión, la historia del colonialismo europeo en África es un testimonio del espíritu humano, su resiliencia y su esperanza inquebrantable de un futuro mejor. Es una poderosa lección sobre el impacto del imperialismo en un continente, su gente y su cultura. Así que seamos testigos de esta historia, recordemos el pasado y, en última instancia, avancemos hacia un futuro más brillante y equitativo. Incrustando narrativas de verdad, resiliencia y progreso, nos encontramos en una coyuntura crítica, preparados para diseñar un ajuste de cuentas nuevo e inclusivo con nuestro pasado compartido. De esta manera, cambiar la trayectoria hacia un futuro en el que la historia de África esté escrita y dirigida por un edicto de su propia creación. El viaje de la exploración a la explotación, a la resistencia y al avivamiento está lejos de terminar. El camino a seguir está lleno de obstáculos, pero el espíritu del pueblo africano es indomable. Juntos emprendemos el viaje creando una África armoniosa, hermosa y brillante, el verdadero faro de esperanza para nuestro mundo. Así que aquí está África, la cuna de la humanidad, el lugar de nacimiento de la profunda sabiduría y la iluminación, y el lienzo de paisajes ondulados y culturas vibrantes. He aquí un África que prospera, un África que prospera, un África que da forma a su propio destino. A un África que sea libre y verdaderamente dueña de su propio destino, un brillante testimonio de victoria sobre la adversidad. Aquí está África, donde una vez se forjaron las vanguardias de la resistencia, que se ejerzan al servicio de la renovación. A África, donde los ecos de un pasado conmovedor evocan un futuro rebosante de potencial y posibilidad ilimitados. El camino por recorrer es largo y desafiante, pero el espíritu de resiliencia y renovación que recorre las venas de África es irrompible.
Mientras el mundo conspira para relegar a África a su pasado u oscurecer sus posibilidades, es en la historia de resistencia y resiliencia de África donde encontramos el faro de esperanza, presagiando una nueva era de prosperidad, paz y posibilidades para el continente y su pueblo. Concluye así nuestra exploración del colonialismo europeo en África, de la exploración a la resistencia. Si bien los capítulos de la historia se han desarrollado de diversas maneras, la historia que emerge en el centro de todo es la de un coraje notable, una resiliencia duradera, una recuperación trascendente y una autodeterminación victoriosa. Entonces, esperemos con ansias los capítulos aún no escritos, solidaricémonos con África mientras escribe su propia historia de triunfo. Una historia cuyos ritmos hacen eco del ritmo de una África libre, orgullosa y unida. Mientras avanzamos con el viento a favor, y la brújula de la historia en nuestras manos, prestemos atención a las lecciones esenciales aprendidas de la narrativa del colonialismo europeo en África. Renunciemos a la búsqueda de un poder que devasta la integridad inherente de los pueblos y las naciones. Como comunidad global, opongámonos a todas las formas de explotación, afirmemos los derechos de todos los pueblos a la libre determinación y a una gobernanza justa. Así, vemos en la historia del colonialismo europeo en África una poderosa lección para la humanidad, un recordatorio de nuestra historia compartida, nuestra responsabilidad colectiva y nuestra capacidad duradera de renovación. Que este sea el faro que nos guíe, nos inspire y nos envalentone en nuestro viaje hacia un mundo más justo, equitativo y bondadoso.